Buenas tardes, soy Diego Basaldo Atienda de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y vamos a presentar la práctica 1 del Laboratorio de Digital 2. Mi carrera es IEA y así que comenzamos. El objetivo de esta práctica es dar a conocer características eléctricas y tiempos de propagación de las familias lógicas TTL y los CMOS. El procedimiento que nos dan a continuación para medir la corriente que consume una compuerta TTL y una compuerta CMOS es la siguiente, que es conectar el circuito, como se muestra aquí en esta figura, en la figura 1. Medimos la corriente anotando el valor que nos arroje el simulador, o ya sea en forma física, pero es recomendable usar el simulador, ya que es una corriente muy baja que un multímetro no puede registrar en su pantalla. Así que vamos a la práctica 1, hasta la simulación. Empezamos primero con este circuito de aquí, de este lado. Vamos a simular. Y ahora, cuando la entrada aquí no tiene un voltaje, o sea que es un cero lógico, tendremos una salida con un 1 lógico. Así que cuando tenemos un 1 lógico, tenemos una corriente de 5 picoamperios. Picoamperios es un voltaje, es un amperaje muy bajo, por lo que si hacemos la conexión en forma física, si lo medimos con un multímetro será muy poco. Entonces procedemos a anotar aquí el valor de la corriente y obviamente si en la salida tenemos un 1 lógico, tenemos 5.0 picoamperios de corriente y cuando tenemos una salida de un cero lógico, pues no tenemos ningún tipo de corriente ni voltaje. Para el CMOS hacemos prácticamente lo mismo. Vamos a esta parte, a este circuito ahora. Es lo mismo, si pongo un 1 lógico aquí, tendré un 0 lógico acá. Es prácticamente lo mismo, es una compuerta NOT, solo que la diferencia entre un TTL y un CMOS es el tiempo de propagación, que ahorita lo veremos. Tienen el mismo amperaje que consumen, cuando tenemos un 0 o un 1 lógico. Anotamos aquí las respuestas y ya queda. 2. Medición de potencia. La potencia es prácticamente lo mismo, solo que ahora en el simulador vamos a usar como tal circuitos integrados. Y bueno, el osciloscopio es para lo siguiente, pero de mientras lo único que hacer es tomar el TTL, la compuerta NOT en forma de TTL, y luego alimentamos el GND y el voltaje CC con 5 voltios. Bueno, 5 voltios el VCC y 0 voltios el GND. Corremos la simulación y vemos que consume un amperaje de 5 picoamperios. Ya de pasada vemos que el CMOS consume alrededor de 2.5, consume la mitad. Y ahorita veremos los tiempos de propagación. Y ahora hacemos los cálculos necesarios, y para saber la potencia, pues como ya sabemos en otros cursos anteriores, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la corriente por el voltaje y nos arroja que en el TTL tiene una potencia o consume unos 2.5 nanowatts de potencia, y los CMOS consumen la mitad, 1.25 nanowatts. Ahora el punto 3 nos dice que hay que obtener los tiempos de propagación en un TTL, que es un 7404 o una compuerta NOT, y en un CMOS 4049, que es una compuerta NOT, pero en forma de CMOS. Nos piden que conectemos el circuito que se nos pone en esta parte y vamos a conectar a la entrada del CMOS y del TTL vamos a conectarle la señal de un generador de señales, primero de forma cuadrada y luego veremos en la salida que nos arroja. Eso vamos a hacer en el TTL. Nosotros escogemos la frecuencia que queramos ponerle, y en el CMOS vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a la simulación, como ya lo tengo aquí. Alimento el circuito integrado
pongo en mi generador de señales la señal cuadrada. La frecuencia que yo estoy usando aquí es cuando ya tengo una respuesta en el osciloscopio de la salida. Y esto se puede quedar así, no va a afectar en nada. Y la amplitud de 5 voltios de pico a pico para poner los 5 voltios que nos piden en la práctica. Ya está corriendo la simulación. Y como podemos ver, lo verde es la salida de la comporta NOT. Lo rojo es, es la señal de la entrada o lo que le estamos inyectando a la entrada de la comporta NOT. Vemos que se tarda muy poco en cambiar o más que nada tener una señal en la que cambia la de entrada. Por ejemplo, aquí vemos que va cambiando muy poquito, vemos que se separa casi nada la línea roja de la línea verde de esta parte. O si no, para no tardarnos, vemos que casi no cambia la respuesta de la salida de la comporta NOT en forma TTL. Vemos que es casi la misma, o sea, varía por más milésimos de segundo, que en este caso el osciloscopio no lo muestra, pero bueno. Tenemos esta salida, si vemos la roja va de esta forma desde aquí, y luego baja hasta acá. En la verde va de 5, se mantiene un momento y luego llega a 0 y luego se mantiene, llega a 5, se mantiene. Pero en la roja es desde 5 a menos 5, ya que ponemos un voltaje de 5 volts de pico a pico en el generador de señales. Ahora, si queremos ver la del CMOS, nos vamos a este circuito de aquí, que es diferente. Tenemos la señal cuadrada, los 200 Hz, que prácticamente es casi lo mismo, la amplitud de 5 voltios. Y aquí vemos que otra vez casi no varía el tiempo, pero sí vemos que el tiempo de respuesta entre el TTL y el CMOS es casi nada diferente. Hace poquito vemos que aquí tenía como 23 segundos y aquí tenemos 26. O sea, prácticamente es lo que varía es muy, muy, muy poco. O bueno, el tiempo de la respuesta el tiempo de propagación, perdón, de cada uno es muy, muy bajo, muy bajo. O sea, no se tarda nada en responder. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide la práctica que comprobemos la función Smith Trigger o la función específica de la lógica digital que sirve principalmente para eliminar ruido electromagnético o variaciones de voltaje en una señal de la entrada de una compuerta. En este caso vamos a usar otra vez la NOT, ya sea en TTL y en CMOS o en ambas. En este caso va a ser en ambas. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a esta parte. Primero vamos a la NOT, que es esta en TTL, perdón. Vemos que ya pongo la forma triangular. Esta es la frecuencia a la que yo recibí una respuesta en el osciloscopio, los 5 volts de pico a pico. Y ahora esto es lo que me arrojó en el osciloscopio. Vemos que la entrada triangular es esta roja, la salida es esta. Prácticamente se está eliminando, entre comillas, el ruido que podría haber, por ejemplo, en una radio o en un amplificador cuando ponemos música o ciertas cosas así por el estilo. O sea que sí cumple con lo que pide la práctica. Ahora, la Smith Trigger viene siendo el 7414, en este caso va a ser la que tengo por este costado de aquí. Es esta parte, la Smith Trigger. Vemos que ya ponemos la señal triangular, la frecuencia, los voltajes de 5 volts. Y esta es la señal que me manda, es prácticamente la misma. El tiempo que se tarda entre cada uno de estos dos es una diferencia de 0 segundos. Es casi lo mismo. Podríamos decir que varían los voltajes, puede ser, vamos a checarlo. O sea, los voltajes de aquí, del canal 1, del canal B. Pero no, como tenemos una entrada, perdón, le aplicamos a la entrada 5 volts de pico a pico, pues prácticamente no varía casi, o sea, no varía nada en la respuesta de la salida de cada uno del TTL y del Smith Trigger.
Pero lo que vemos en ambos casos es que el voltaje negativo se está eliminando, o sea, lo que nos puede ocasionar problemas o nos puede ocasionar algún tipo de ruido es lo que se elimina y nada más nos da un voltaje positivo, que nos va a dar una señal más clara. Con esto terminamos la práctica 1. Gracias por su atención y nos veremos luego.